A veces, la sangre no es más que un líquido espeso que sirve para nublar la vista. Mi padre solía decir que la tierra no miente, que ella siempre te devuelve lo que le entregas. Yo le entregué mi juventud, mis manos callosas y mi espalda encorvada bajo el sol de agosto, mientras mi hermano, Julián, le entregaba su desprecio y el polvo de sus zapatos cada vez que huía hacia la ciudad buscando una vida de verdad. ¿Y qué vas a hacer con este muladar, Esteban?, preguntó Julián, mientras se ajustaba el reloj de marca que brillaba de forma obscena bajo el techo de lámina de nuestra vieja cocina. Se tapaba la nariz con un pañuelo de seda, como si el olor a paja seca y a vida honesta fuera una infección. Papá ya no está. Ya no tienes a quien lamerle las botas por un poco de afecto. Mírate, pareces un mendigo cuidando un cementerio. Ese era el tono. Ese era el hombre que no había visto a nuestro padre en sus últimos 3 años de agonía, el mismo que no envió ni un centavo para las medicinas, pero que llegó antes que el coche fúnebre para preguntar por las escrituras. Estábamos en la lectura del testamento, en la sala de la granja que yo mismo había reparado tabla por tabla mientras él cerraba negocios en la capital. El abogado, un hombre mayor que conocía nuestras carencias y mis sacrificios, carraspeó antes de leer la última voluntad de mi viejo. Julián estaba ansioso. Él quería los departamentos en la ciudad y la cuenta de ahorros que, según sus cálculos, debía ser jugosa. Yo solo quería paz. Pero la ambición de Julián no tenía límites. A mi hijo mayor, Julián, leyó el abogado, le heredo las propiedades de la calle Mayor y los fondos bancarios acumulados. Julián soltó una carcajada seca, triunfal. Ni siquiera guardó un segundo de respeto por el hombre que acababa de morir. Lo sabía. El viejo sabía quién era el que sabía manejar el dinero. Y para el limosnero, dijo señalándome con la barbilla, con una sonrisa cargada de veneno, ¿qué le dejó? ¿El derecho a seguir barriendo el estiércol? El abogado me miró con una mezcla de lástima y algo que en ese momento no supe descifrar. A mi hijo menor, Esteban, continuó el abogado, le heredo la propiedad total de El Olvido, la granja familiar y las tierras colindantes, incluyendo el subsuelo, y todo lo que en él se encuentre, sin restricción alguna. Julián estalló en una risa que me dolió más que cualquier golpe físico. Increíble, es justicia divina, exclamó levantándose y caminando por la habitación como si fuera el dueño del mundo. Te quedas con la tierra muerta, Esteban. Te quedas con las deudas, con los techos que se caen, y con este pedazo de nada que no vale ni el papel en el que está escrito el título. Disfruta tu miseria, hermano. Eres un limosnero con corona de paja. Me quedé en silencio. Bajé la mirada a mis manos, manchadas permanentemente por la tierra negra que él tanto despreciaba. En ese momento, Julián se acercó a mí, y con una condescendencia que me revolvió el estómago, sacó un billete de $100 y lo dejó caer sobre la mesa, frente a mí. Toma, para que te compres unos zapatos nuevos antes de que el banco te quite este basurero. No digas que no soy un buen hermano mayor. Salió de la casa dando un portazo, su lujoso coche rugiendo mientras se alejaba, dejando tras de sí una nube de polvo que tardó minutos en asentarse. Me quedé solo en la cocina. El silencio de la casa era pesado, lleno de recuerdos de las noches en que cuidé las fiebres de mi padre, mientras él susurraba cosas que yo creía eran delirios de la muerte. No la vendas, Esteban, me decía con la voz quebrada. La gente solo mira hacia arriba, a las nubes buscando milagros, nadie mira hacia abajo. Pero el tesoro de un hombre está donde ha puesto su sudor. El valor no es lo que se ve, hijo, sino lo que se guarda. Me levanté y caminé hacia el viejo escritorio de roble de mi padre. Mis manos temblaban un poco. Julián pensaba que me había dejado la basura mientras él se llevaba el oro, pero había algo que su arrogancia no le permitió notar. En el testamento, mi padre había usado una frase muy específica, incluyendo el subsuelo y todo lo que en él se encuentre. Era una frase legal extraña para un campesino que apenas sabía leer y escribir. Recordé la última semana de vida de mi padre. Estaba obsesionado con que yo revisara unos documentos viejos que guardaba en una caja metálica bajo su cama. Una caja que él mismo me hizo jurar que no abriría hasta que Julián se hubiera ido con su botín de la ciudad. Saqué la caja. Estaba fría y pesada. Con el corazón martillando contra mis costillas, forcé la cerradura con una herramienta de labranza. Al abrirla, no encontré dinero en efectivo ni joyas.
Encontré un fajo de mapas geológicos antiguos, fechados hacía más de 40 años, y una serie de cartas de una empresa minera internacional, que mi padre había ocultado sistemáticamente durante décadas. Empecé a leer, y mientras lo hacía, el aire comenzó a faltarme. La granja, el olvido, no era un terreno estéril. Según los estudios que mi padre había pagado en secreto vendiendo sus pocas joyas de familia, la granja estaba sentada justo encima de una de las vetas de litio y cuarzo más puras de la región. Mi padre había pasado años rechazando ofertas millonarias para que el terreno no cayera en manos de gente como Julián, esperando a que yo fuera el dueño absoluto. Pero había algo más. Entre los papeles, encontré un contrato de prospección reciente, firmado por mi padre apenas un mes antes de morir. No era una venta, era una concesión de derechos que solo se activaría si el dueño de la tierra, yo, decidía reclamarla. En ese momento, miré por la ventana hacia los campos marchitos que mi hermano acababa de llamar basurero. Julián creía que me había humillado, que me había dejado en la ruina absoluta mientras él se marchaba a su vida de lujos. No tenía idea de que lo que él consideraba una herencia de oro, sus departamentos y sus cuentas, no era más que una fracción insignificante de lo que dormía bajo mis pies. Mi hermano me llamó limosnero. Me llamó perdedor. Pero mientras sostenía ese mapa en mis manos, comprendí que la justicia de mi padre había sido silenciosa y perfecta. El silencio de la granja, que antes me parecía pesado y fúnebre, de pronto se llenó de un zumbido eléctrico. Era la adrenalina. Miré el billete de $100 que Julián había dejado sobre la mesa como una limosna. No lo guardé, lo usé para encender el viejo candil de aceite, observando cómo el fuego consumía el rostro de Benjamin Franklin. Ese fue mi primer acto de rebelión. Julián creía que me había comprado el orgullo por 100 billetes. Pero yo estaba a punto de demostrarle que su arrogancia era el negocio más caro de su vida. Pasé las siguientes 72 horas sin apenas dormir, devorando los documentos de la caja metálica. Mi padre no era un simple campesino, era un guardián. Los mapas geológicos mostraban que la veta de litio, el oro blanco de nuestra era, cruzaba exactamente por debajo del granero, y se extendía hasta el límite del arroyo. Las cartas de la empresa minera, Global Resources, eran cada vez más desesperadas, ofreciendo sumas que me hacían girar la cabeza. Pero mi padre les puso una condición: solo negociarían con su heredero legítimo de la tierra, una vez que el testamento fuera firme. Sabía que no podía simplemente llamar a la minera y gritar mi fortuna a los 4 vientos. Si Julián se enteraba de que la granja valía millones antes de que la sucesión se inscribiera legalmente en el registro, movería cielo y tierra, usaría a sus abogados de la ciudad y probablemente intentaría impugnar el testamento alegando que mi padre no estaba en sus facultades mentales. Julián era como un buitre. Si olía un gramo de beneficio descendería para arrancarme la carne de los huesos. Tengo que ser invisible, me dije a mí mismo, mientras desayunaba un café amargo. Tengo que dejar que siga pensando que soy un fracasado. Mi primera parada fue en la ciudad, pero no a las oficinas de lujo donde Julián hacía sus negocios, sino a un despacho pequeño, con olor a papel viejo y tabaco, donde trabajaba el licenciado Arreola, un viejo amigo de mi padre experto en derecho agrario y minero. Esteban, muchacho, me enteré de lo de tu viejo, dijo Arreola, ajustándose las gafas. Siento mucho que Julián se haya llevado la mejor parte de la herencia. Es un tipo difícil. Eso es lo que todos creen, licenciado, respondí, poniendo los documentos sobre su escritorio. Y necesito que me ayude a que lo sigan creyendo durante un mes más. Los ojos de Arreola se abrieron como platos mientras revisaba los mapas. El color desapareció de su rostro. ¿Tu padre sabía esto? Por Dios, Esteban, esto no es una granja. Es una mina de diamantes moderna. Si Julián se entera de que el subsuelo está incluido explícitamente en tu escritura, va a intentar anular la partición. Exacto, dije con voz firme. Por eso necesito que aceleremos el registro de la propiedad de El Olvido, a mi nombre. Quiero que parezca un trámite de rutina para una propiedad sin valor. Mientras tanto, voy a contactar a la minera en secreto. Necesito un contrato de usufructo que se firme el mismo día que la propiedad sea legalmente mía. Mientras yo tejía mi red en la sombra, Julián no perdía el tiempo en su intento de pisotearme. A la semana siguiente, recibí una llamada suya. No era para preguntar cómo estaba, sino para presumir. ¿Qué pasa, hacendado? Se mofó a través del auricular.
Te llamo porque voy a dar una fiesta de inauguración en mi nuevo departamento de la capital. Ya sabes, el que papá me dejó por ser el hijo que sí progresó. He invitado a toda la familia y a mis socios. Quiero que vengas. No creo que sea buena idea, Julián. Tengo mucho trabajo en la granja. Respondí, fingiendo una voz cansada y derrotada. Oh, vamos, no seas resentido. Sirve que te doy algo de mi ropa vieja. Seguro te hace falta para andar ahí entre el barro. Además, tengo una propuesta para ti. Un negocio, para ayudarte con tus deudas. Acepté ir, no por la ropa ni por su fiesta, sino para mantener la fachada. Necesitaba que él viera al hermano derrotado una vez más. El día de la fiesta, llegué a su lujoso edificio en mi vieja camioneta destartalada, que desentonaba con los Mercedes y Audis del estacionamiento. Al entrar al penthouse, el contraste fue brutal. Julián estaba rodeado de gente con copas de cristal, riendo a carcajadas. Cuando me vio, hizo una señal para que la música bajara. El silencio se volvió incómodo. «Mírenlo, el último de los terratenientes ha llegado», gritó Julián acercándose a mí con una copa de champán en la mano. Todos rieron. «Huele un poco a fertilizante, ¿no creen?». Me quedé allí, de pie, permitiendo que sus amigos me miraran con desprecio. Sentí la rabia quemándome la garganta, pero recordé los mapas en mi maletín. Cada insulto de Julián era un clavo más en su propio ataúd financiero. «Esteban, escucha», dijo, rodeándome el cuello con el brazo de forma hipócrita frente a todos. «He estado pensando, como soy un hombre de éxito y buen corazón, quiero quitarte un peso de encima. Esa granja es un agujero negro de dinero. Te propongo algo, te doy $10,000 ahora mismo, y yo me hago cargo de la propiedad. La usaré para mis perros, o quizá para un almacén de chatarra. Te estoy haciendo un favor, hermanito. Firma aquí este precontrato de venta y olvídate de tus penas». Sacó un papel de su saco y un bolígrafo de oro. La habitación se quedó en silencio. Todos esperaban que el hermano pobre aceptara las migajas del hermano rico. Miré el papel. Era un contrato leonino donde yo le cedía todos los derechos por una miseria. Julián me miraba con una sonrisa de depredador, convencido de que mi necesidad era más grande que mi inteligencia. «No puedo firmar esto hoy, Julián», dije, bajando la cabeza para ocultar la chispa en mis ojos. «El abogado dice que aún faltan unos sellos en el registro. Dame un par de semanas». «No seas estúpido, Esteban. La oferta no durará para siempre. Si no firmas pronto, dejaré que el banco te embargue y no te daré ni un centavo», amenazó, su tono cambiando de la burla a la agresividad. «Eres un inútil. Siempre lo fuiste, y siempre lo serás. Lárgate de mi fiesta antes de que espantes a mis invitados de verdad». Salí de allí bajo una lluvia de burlas, sintiendo el peso de su humillación pública. Pero mientras caminaba hacia mi camioneta, una sonrisa se dibujó en mi rostro. Julián acababa de lanzarme un ultimátum legal, sin saber que esa misma tarde, el licenciado Arreola me había confirmado que los documentos de propiedad ya estaban en la oficina de registro, listos para ser sellados. El error de Julián fue subestimar a un hombre que sabe esperar a que la cosecha madure. Esa noche, recibí un correo electrónico cifrado de la minera Global Resources. La oferta inicial por los derechos de extracción del subsuelo era 10 veces mayor de lo que yo había soñado. El plan estaba en marcha. Julián creía que me estaba acorralando, pero solo estaba cavando su propia fosa, y lo mejor de todo es que él mismo estaba poniendo la lápida. Durante las siguientes 2 semanas, me convertí en un actor digno de un premio. Si quería que el golpe final fuera letal, Julián tenía que estar absolutamente convencido de que me tenía contra las cuerdas. Dejé de contestar sus llamadas a la primera, fingiendo una desesperación que no sentía. Cuando por fin le tomaba el teléfono, mi voz sonaba quebrada, arrastrando las palabras como si el peso del mundo me estuviera aplastando. «Julián, las cosas están muy mal aquí», le dije sentado frente a la ventana de la cocina mientras sostenía el contrato millonario de la minera en mi regazo. «El banco envió una notificación. Dicen que si no pago los impuestos atrasados de la propiedad, van a rematar la granja. Te lo advertí, Esteban. Te lo dije en la fiesta, pero eres tan terco como el viejo», respondió él, y pude notar el brillo de codicia en su tono de voz incluso a través de la línea. «Pero bueno, todavía soy tu hermano. Mi oferta de los $10,000 sigue en pie, pero solo si firmamos mañana mismo.
No quiero que ese terreno caiga en manos de extraños. Está bien, suspiré, fingiendo una derrota total. Ven a la granja el viernes, trae los papeles, haré lo que quieras, colgué. La satisfacción que sentí fue casi eléctrica. Julián creía que estaba haciendo el negocio del siglo. Quedarse con la tierra de su padre por una propina, solo por el placer de decir que me había vencido. Lo que él no sabía era que el licenciado Arreola ya había completado el registro de la propiedad a mi nombre, el martes por la mañana. El olvido ya era legalmente mío, y con él, todo lo que yacía bajo sus raíces. El jueves, un equipo de geólogos de la minera llegó a la propiedad en un vehículo sin logotipos, siguiendo mis instrucciones de total discreción. Hicieron las últimas pruebas de superficie en la zona del granero. Es impresionante, señor, me dijo el ingeniero jefe, mostrándome una pantalla con lecturas de conductividad. La veta es mucho más superficial de lo que indicaban los mapas de su padre. Es casi como si la tierra quisiera entregarlo. Estamos hablando de una concesión inicial de $5 millones, más regalías mensuales por los próximos 20 años. 5 millones. La cifra me mareó por un segundo. Eso era más dinero del que Julián vería en 3 vidas de negocios especulativos en la ciudad. Pero no era solo el dinero. Era la justicia de saber que mi padre me lo había confiado a mí porque sabía que yo no vendería mi alma al mejor postor. Tenemos el contrato listo para su firma, don Esteban, añadió el ingeniero. Solo falta que el registro esté limpio. Lo estará mañana a mediodía, respondí con una calma que me sorprendió. Pero necesito que el anuncio oficial no se haga hasta que yo les dé la señal. Quiero que sea una sorpresa familiar. El viernes por la mañana, el sol salió con una intensidad dorada, como si la tierra misma estuviera celebrando. Julián llegó en su coche deportivo, levantando una nube de polvo agresiva. Se bajó vistiendo un traje italiano de 3 piezas, caminando sobre el lodo con un asco evidente. Traía consigo a un abogado joven y arrogante, un tipo que no paraba de mirar su reloj. Hagamos esto rápido, Esteban, dijo Julián, entrando en la casa sin pedir permiso, y tirando un fajo de documentos sobre la mesa de madera. Aquí está el contrato de compra-venta, y un cheque certificado por $10,000. Firma, y me quedaré con las llaves hoy mismo. Mi abogado ya verificó que el testamento te daba la propiedad, así que no hay trabas. Me quedé mirando el cheque. $10,000. Una miseria comparada con los millones que dormían bajo mis botas. ¿Estás seguro de que quieres esta tierra, Julián?, pregunté, fingiendo una última duda. Sabes que no produce nada. El suelo es duro. El agua es escasa. Solo hay piedras allá abajo. Me importa un bledo la tierra, Esteban. Estalló él, perdiendo la paciencia. Lo hago por caridad, para que dejes de dar lástima. Además, pienso venderla para un desarrollo industrial en unos años. Solo firma de una vez y deja de llorar. Miré al abogado de Julián. El hombre parecía aburrido. No se había molestado en revisar los folios del registro de la última hora. Se había quedado con la información de hace una semana, asumiendo que nada había cambiado. Ese fue su error fatal. Tomé el bolígrafo. Mi mano no temblaba. Pero en lugar de firmar el contrato de venta, firmé un anexo que mi propio abogado, Arreola, me había preparado. Era un documento de aceptación de términos de herencia con reserva de dominio sobre subsuelo. Julián, en su prisa por humillarme y terminar el trámite, apenas le dio un vistazo a las hojas mientras yo las pasaba. Firma aquí, aquí y aquí, instruyó su abogado señalando los espacios en blanco. Julián firmó con un garabato elegante y prepotente. En su mente, acababa de comprar la granja por una fracción de su valor. En la realidad, acababa de firmar un documento donde reconocía legalmente que yo era el propietario absoluto, y que él renunciaba a cualquier reclamación futura sobre las decisiones que yo tomara respecto a la gestión del terreno. El error clave estaba hecho. Él había firmado un documento que confirmaba la partición del testamento de forma irrevocable, antes de que la venta se hiciera efectiva ante un notario público. Listo, dijo Julián, arrebatándome los papeles y guardándolos en su maletín con una sonrisa de tiburón. Oficialmente, eres un indigente, hermano. Tienes 24 horas para sacar tus trapos sucios de mi propiedad. No quiero volver a verte por aquí. Se dio la vuelta y salió riendo, dejando el cheque de $10,000 sobre la mesa como si fuera una propina para un mesero.
Me quedé en silencio escuchando cómo su motor se alejaba. En ese momento mi teléfono vibró. Era un mensaje del licenciado Arreola. Todo listo, Esteban. El contrato con la minera ha sido ingresado al sistema. En 1 hora, la noticia será pública en los portales financieros. Me senté en el porche de la casa, sintiendo la brisa. La trampa estaba cerrada. Julián creía que me había echado de mi hogar, sin darse cuenta de que acababa de firmar los papeles que lo dejaban legalmente fuera de la mayor fortuna que nuestra familia jamás conocería. La confrontación final estaba a solo unas horas de distancia. Y el shock iba a ser glorioso. El reloj de pared de la sala, el mismo que mi padre le daba cuerda cada domingo, marcó las 3 de la tarde. En el mundo de los negocios, esa es la hora en que cierran los mercados y se lanzan las noticias que cambian vidas. Julián no había esperado ni 2 horas para enviar a un capataz a mi puerta a decirme que sacara mis cosas. Lo que él no sabía es que yo no estaba empacando ropa, sino esperando la tormenta. El teléfono de Julián debió de empezar a arder en ese preciso instante. Media hora después, vi su coche deportivo entrar de nuevo en el camino de tierra, pero esta vez no venía con la parsimonia de un conquistador. Venía derrapando, levantando una polvareda que ocultaba el sol. Frenó en seco frente al porche, bajó del auto sin siquiera cerrar la puerta, y corrió hacia mí con el rostro desencajado, de un color púrpura que nunca le había visto. ¿Qué demonios es esto, Esteban?, rugió, blandiendo su teléfono frente a mi cara como si fuera un arma. ¿Qué es esta noticia que acaba de salir en el boletín minero? Acuerdo multimillonario por yacimiento de litio en el olvido. ¿Por qué tu nombre aparece como el único beneficiario? Me levanté lentamente de mi mecedora. El contraste era absoluto. Él, con el traje de $1000 manchado de sudor y polvo, temblando de furia. Yo, con mis jeans gastados y la paz de quien ha esperado toda una vida por este momento. Es justo lo que dice la noticia, Julián, respondí con una calma glacial. Acabo de firmar el contrato de arrendamiento del subsuelo con Global Resources. Al parecer este basurero que tanto despreciaste, tiene la veta de mineral más pura del estado. Mentira, esa tierra es mía. Tú me la vendiste esta mañana, gritó, abalanzándose hacia la mesa donde todavía estaba el cheque de $10,000. Tengo los papeles firmados. Tengo tu firma, maldito limosnero. Voy a destruirte en los juzgados. ¿Los papeles?, dije, esbozando una sonrisa sutil. ¿Te refieres a los documentos que tu abogado, en su infinita arrogancia, no se molestó en leer con cuidado? En ese momento, el coche del licenciado Arreola apareció en el camino, seguido por 2 vehículos negros con el logotipo de la minera. El abogado bajó con un maletín de cuero y una expresión de absoluta suficiencia profesional. Buenas tardes, señores, dijo Arreola, colocándose a mi lado. Julián, como abogado de tu hermano y testigo de la sucesión, debo informarte que el documento que hiciste firmar a Esteban esta mañana es nulo de pleno derecho. ¿Nulo?, chilló Julián, cuya voz ya se estaba quebrando. Él aceptó el dinero, él firmó. Verás, continuó Arreola, sacando una copia del documento que Julián había firmado apresuradamente en su afán por humillarme. En tu prisa por hacer que Esteban renunciara a todo, le hiciste firmar una aceptación de herencia con reserva de dominio. Al firmar tú también ese papel, aceptaste legalmente que la propiedad ya había sido transferida a Esteban, según el testamento de tu padre, antes de cualquier intento de compra. Pero lo más importante, Julián, es que la cláusula tercera especifica que cualquier contrato de venta sobre el olvido requiere un periodo de reflexión de 30 días bajo la ley agraria local, cuando se trata de tierras con potencial de recursos naturales. Julián se quedó petrificado. Su abogado, que venía detrás de él tratando de recuperar el aliento, se puso pálido al escuchar las palabras de Arreola. Además, añadí yo, dando un paso hacia mi hermano, tú mismo firmaste un anexo donde reconoces que no tienes interés alguno en el subsuelo de esta propiedad. Lo llamaste tierra muerta. ¿Lo recuerdas? Tus propias palabras quedaron grabadas en el acta que el licenciado Arreola certificó hoy mismo. Esto es una trampa. Papá me engañó. Tú me engañaste. Julián estaba fuera de sí. Trató de arrebatarle los papeles a Arreola, pero los escoltas de la minera se interpusieron con firmeza. Ese litio me pertenece por derecho de primogenitura. Yo soy el exitoso. Yo soy el que sabe qué hacer con el dinero. No, Julián, le dije, mirándolo directamente a los ojos, viendo el vacío de su alma reflejado en su desesperación. Tú eres el que no vino a ver a su padre mientras moría.
Eres el que envió un cheque de $100 para su entierro como si fuera una molestia. Papá sabía exactamente quién eras. Él sabía que si te dejaba la granja, la venderías al primer postor por unos centavos. Por eso me la dejó a mí, con la instrucción de que nunca te dijera lo que había debajo hasta que tú mismo mostraras tu verdadera cara. Julián se desplomó en los escalones del porche. Su imagen de hombre de mundo se desmoronaba por segundos. El oro blanco que tanto codiciaba ahora que sabía de su existencia, estaba a metros de distancia, bajo sus pies, y no podía tocar ni un gramo de él. Son $5 millones solo de entrada, Julián, comenté, dejando caer el cheque de $10,000 a sus pies. Quédate con tu limosna. La vas a necesitar para pagarle a los abogados, que van a intentar salvarte de las deudas que tienes en la ciudad. Porque sé que tus negocios no van tan bien como presumes, ¿verdad? El silencio que siguió fue solo roto por el sonido de los geólogos, empezando a marcar el terreno con estacas de color naranja brillante. Cada golpe de mazo contra la tierra sonaba como un martillazo en el orgullo de mi hermano. Julián me miró con un odio puro pero mezclado con algo nuevo. Miedo. Por primera vez en su vida, el hermano pequeño, el limosnero, tenía el control total. Y el caos apenas estaba comenzando para él, porque en ese momento, el representante de la minera sacó un documento final. Señor Esteban, dijo el representante, necesitamos que firme la orden de restricción de acceso. A partir de ahora, solo las personas autorizadas por usted pueden pisar esta propiedad. Miré a mi hermano, que seguía sentado en mis escalones, derrotado y humillado. Julián, dije con voz firme, tienes 5 minutos para subirte a tu coche y salir de mi tierra. Y esta vez, no vuelvas. Aquí ya no queda nada para ti, ni siquiera un recuerdo. El shock en su rostro se transformó en una mueca de agonía. Había perdido la fortuna más grande de la historia de la región por el precio de su propia soberbia. El rugido del motor del coche de Julián al alejarse fue el sonido más dulce que había escuchado en años. No era solo el ruido de un motor, era el sonido de una cadena rompiéndose. Me quedé allí, de pie en el porche, viendo cómo la nube de polvo se disipaba. El representante de la minera, un hombre llamado Marcus que había visto 1000 negociaciones, se me acercó con una carpeta de piel negra. Don Esteban, lamento el espectáculo familiar, pero los negocios no esperan. Aquí tiene el acta de posesión y el título de propiedad actualizado con el sello del Registro Público y la Secretaría de Energía. Usted es, oficialmente, el hombre con los derechos de extracción más valiosos de esta zona. Entramos en la casa. La vieja mesa de madera, donde tantas veces vi a mi padre contar monedas para pagar la luz, ahora sostenía documentos que hablaban de millones. El licenciado Arreola sacó un sello oficial, y procedimos a la firma final. Cada vez que mi pluma tocaba el papel, sentía que le estaba devolviendo el honor a mi padre. No se trataba de codicia, se trataba de justicia kármica. Hemos depositado la primera parte del bono de firma en una cuenta de fideicomiso a su nombre, explicó Marcus. $5 millones ya están disponibles. Las regalías del 5% sobre la extracción bruta comenzarán a devengarse en cuanto instalemos la primera torre de perforación. Según nuestras proyecciones, sus ingresos mensuales superarán los 6 dígitos. Mientras ellos hablaban de logística y maquinaria, mi teléfono no dejaba de vibrar. Era Julián. Me envió más de 20 mensajes en 10 minutos. Pasó de las amenazas de demanda a las súplicas más patéticas. Esteban, por favor, somos hermanos, decía uno. Papá estaba confundido. Hablemos como caballeros. Te ofrezco el 20% de mis departamentos y compartimos la granja. Lo bloqueé sin responder. La audacia de su codicia no tenía límites. Ahora que sabía que yo tenía el poder, éramos hermanos. Horas antes, yo era un limosnero que olía a estiércol. Licenciado Arreola, dije, interrumpiendo la explicación técnica, quiero que se encargue de algo más. Julián mencionó que tiene deudas en la ciudad. Quiero que investigue quiénes son sus acreedores. No quiero hacerle daño físico, pero quiero que sepa que cada centavo que deba, ahora tiene un nuevo dueño. Compra sus deudas, Arreola. Quiero ser yo quien decida cuándo se le embargan esos departamentos que tanto presumía. Arreola sonrió con una mezcla de sorpresa y admiración profesional. Es una jugada maestra, Esteban. Técnicamente es legal,
y le daría un control total sobre su estabilidad financiera. Es el golpe de gracia. Al caer la tarde, los vehículos de la minera se retiraron, dejando a 2 guardias de seguridad privada en la entrada de la granja. Por primera vez en mi vida, me senté en la oscuridad de la sala sin preocuparme por el costo del aceite del candil o la cuenta de la electricidad. Encendí todas las luces de la casa. La vieja granja brillaba en medio de la colina como un faro. Me serví un poco del mezcal que mi padre guardaba para ocasiones especiales, una botella que Julián ni siquiera se molestó en mirar, porque no tenía una etiqueta cara. ¿Por ti, viejo?, susurré, alzando el vaso hacia la silla vacía donde él solía sentarse. Tenía razón. La tierra no miente. Al día siguiente, la noticia estalló en los periódicos locales y nacionales. Campesino humilde se convierte en el nuevo magnate del litio. La foto de mi vieja granja estaba en todas partes. Los parientes que no me habían llamado en una década empezaron a aparecer, pero los guardias en la entrada tenían órdenes claras. Nadie pasaba sin mi permiso. Lo más satisfactorio fue recibir un correo de la oficina de Arreola al mediodía. Habían localizado las deudas de Julián. Resulta que mi hermano exitoso había hipotecado sus departamentos para financiar un estilo de vida que no podía mantener, esperando que la herencia de mi padre lo salvara. Estaba al borde de la quiebra técnica. Al rechazar su oferta de $10,000 y quedarse sin la granja, su castillo de naipes se había derrumbado. Salí a caminar por mis tierras. El ingeniero jefe me alcanzó cerca del granero. Mañana traemos la maquinaria pesada, don Esteban. ¿Quiere que empecemos por alguna zona en específico? Miré hacia el lugar donde mi padre solía sentarse a ver el atardecer, un pequeño risco que dominaba todo el valle. Empiecen donde quieran, menos en el jardín de mi padre y en la casa vieja. Esos lugares no se tocan. No importa cuánto litio haya debajo, hay cosas que el dinero no va a comprar esta vez. Esa tarde, recibí la última llamada que aceptaría de la oficina de Julián, pero no era él, era su secretaria, llorando. Me informó que Julián había tenido un colapso nervioso en su oficina, cuando el banco le notificó que todas sus líneas de crédito habían sido congeladas, y que sus propiedades estaban en proceso de adjudicación. Me sentí en paz. No sentí alegría por su dolor, sino una profunda satisfacción por el equilibrio restaurado. La balanza se había inclinado tanto hacia la injusticia durante años, que el golpe del regreso había sido inevitablemente fuerte. Tomé posesión de lo que me pertenecía, no solo de la tierra y el mineral, sino de mi propio destino. El limosnero acababa de comprar el reino, y el rey de papel estaba mendigando en las calles que una vez creyó dominar. El estruendo de la maquinaria pesada comenzó a sonar el lunes por la mañana. Lo que para muchos sería un ruido molesto, para mí, era el sonido de la redención. Me senté en el porche, con una taza de café caliente entre las manos, observando cómo las perforadoras de Global Resources se posicionaban con precisión quirúrgica. Mi vida, que durante 38 años se había medido por las estaciones de siembra y cosecha, ahora se medía en términos de impacto global. Sin embargo, en medio de toda esa tecnología y de los contratos de millones de dólares, lo que más espacio ocupaba en mi mente era el silencio de mi hermano. Un silencio que no era de paz, sino de derrota absoluta. Unos días después, recibí un paquete por correo. Era una caja con las pertenencias que mi padre había dejado en el departamento de la ciudad, esas pocas cosas que Julián se llevó pensando que tenían algún valor monetario y que, al descubrir que eran solo recuerdos, me envió de vuelta con una nota cargada de odio. Quédate con tu basura, campesino. Disfruta tu dinero manchado de traición. El karma te alcanzará. Me reí al leerlo. El karma no me estaba alcanzando, el karma me estaba abrazando. Julián seguía sin entender que el universo no castiga a los que prosperan, sino a los que construyen su altar sobre el desprecio a los demás. Caminé hacia el viejo roble donde mi padre solía descansar. Allí, abrí la caja. Encontré sus viejos anteojos, una foto de mi madre que yo creía perdida y su pequeño diario de cuentas. Al final del diario, en una página amarillenta que databa de meses antes de su partida, encontré una nota escrita para mí. Hijo, si estás leyendo esto, es porque la tierra ya habló. No te sientas mal por tu hermano. A Julián le di lo que él quería, el brillo de la ciudad y el dinero fácil.
A ti te di lo que necesitabas, la raíz. El dinero es como el agua de lluvia. Si no tienes donde guardarla, se escapa y te deja sediento. Cuida la granja, no por lo que hay debajo, sino por lo que tú eres encima de ella. Esas palabras fueron mi verdadero tesoro. Hoy, un año después de aquel enfrentamiento, la granja El Olvido ya no se llama así. Ahora es el Consorcio Fénix. He construido una escuela técnica para los hijos de los campesinos de la zona, y un centro de salud que lleva el nombre de mi padre. No necesito los 5 millones para vivir con lujos estúpidos. Sigo vistiendo mis camisas de franela y conduciendo una camioneta confiable, aunque ahora sea nueva y no se descomponga en cada esquina. ¿Qué pasó con Julián? La justicia kármica hizo su trabajo con una precisión aterradora. El licenciado Arreola ejecutó la compra de sus deudas. No lo dejé en la calle, no soy un monstruo, pero ahora él vive en un pequeño departamento de alquiler, que yo mismo pago, a través de un fideicomiso anónimo. Él cree que es una ayuda del gobierno, o de algún socio olvidado. No sabe que el limosnero, al que tanto humilló, es quien le permite tener un techo sobre su cabeza. A veces, la mayor venganza no es destruir al enemigo, sino convertirte en su sustento silencioso, demostrando quién tiene realmente la grandeza de alma. A veces me pregunto qué habría pasado si Julián hubiera sido un buen hermano. Si me hubiera ayudado con las medicinas de papá, si hubiera venido a pasar una Navidad sin quejarse del olor a campo. Probablemente, yo habría compartido la noticia del litio con él en el momento en que la descubrí. Habríamos sido socios. Habríamos sido una familia. Pero su propia codicia lo cegueó con acento agudo. Él quería mi miseria tanto como quería su éxito. Y en ese afán por verme hundido, terminó cavando el agujero donde cayó su propia fortuna. La gente en el pueblo me mira ahora con un respeto que a veces me incomoda. Me llaman Don Esteban. Pero yo sigo siendo el mismo hombre, que sabe que la verdadera riqueza no está en los ceros de una cuenta bancaria, sino en la capacidad de mirar hacia atrás y no sentir vergüenza de tus actos. La granja ya no es solo tierra y piedras. Es el monumento a un hombre que supo esperar, y a un hijo que supo resistir. A menudo, cuando el sol se oculta tras las torres de perforación, y las luces de la mina comienzan a brillar como estrellas terrestres, me quedo mirando el horizonte y sonrío. Mi hermano pensó que me dejaba el olvido, pero me entregó el futuro. Me llamó limosnero por la vieja granja, sin saber que el oro, el verdadero oro de la lealtad y la justicia, siempre estuvo bajo mis pies, esperando a que yo fuera lo suficientemente fuerte para reclamarlo. La tierra no miente, y al final, a cada quien le entrega exactamente lo que ha sembrado. Yo sembré paciencia y recibí un imperio. Él sembró desprecio y cosechó el vacío. Esa es mi historia. Y si algo puedo decirte, es que nunca te avergüences de tus manos sucias, si tu conciencia está limpia. Los que hoy te llaman limosnero, mañana podrían estar pidiéndote permiso para caminar por tu sombra.